El corazón bombea durante toda la vida 1.5 millones de barriles, el equivalente a 200 pipas. Tan solo el 10% de los humanos son zurdos. Para dar un paso necesitamos 200 músculos. La mitad de nuestros genes están relacionados con el diseño de nuestro cerebro. Un estornudo puede alcanzar velocidades de 150 km por hora. Parpadeamos alrededor de 25,000 veces al día. Continuamos en ¿Qué rayos? Y llegamos a la parte del programa que nos fascina porque podemos hacer experimentos. Es más, yo traigo una playera de Flash y me la cambié por una playera del Hombre Araña porque vamos a hablar de distintos superpoderes en el ser humano. Y yo quiero como anotarme al siguiente. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Mad Science presente en ¿Qué rayos? ¿Qué vamos a ver el día de hoy, señor? Cuerpo humano, hablar del cuerpo humano es hablar de muchas cosas. Coincido. Pero lo que puedes entender es que son reacciones químicas y procesos físicos muy simples. Ok. Como respirar. ¿Cómo crees que podemos respirar? Inflo mis pulmones, los lleno de aire. Exacto. ¿Y cómo metes el aire? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ok. Aquí tengo un modelo de un cuerpo humano. Le llamo modelo porque no es un cuerpo humano. Claro. Eso es importante en ciencia. Entonces, Cierto. aquí tengo todos los elementos, órganos. Ajá. Está conformado por sistemas. Ok. Unos órganos trabajan con otras cosas, le llamamos sistemas, pero lo importante ahorita son los pulmones. Bien. ¿No? Son unas grandes 2 bolsas de aire Sí. que puedes inflar o no. Pero ¿cómo inflamos o no? Aquí tengo un modelo de Así pulmón. me los imaginaba los pulmones, como un globo, justamente. Como un globo. Ok. Aquí dentro, abajo de los pulmones, tenemos un músculo que llamamos diafragma. Ok. Como cuando vas a clase de canto y te dicen, sostén el diafragma. Ok, perfecto. El diafragma es una membrana que se puede contraer o empujar. Ok. Tu cuerpo es el que mueve esa membrana. Ok. Ahora, imagínate que este globo es un pulmón tuyo. Bien. Por aquí arriba tiene un orificio. ¿Mostraré? Tiene un pequeño orificio. Ok. Entonces yo lo sostengo y tú mueves el diafragma. Ok. ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Ahora empújalo. Ah. Lo más que puedes, empújalo. Se infla y se desinfla. Wow. Ay, ok. ¡Ah, lo rompiste! Pero no pasa nada. Eso le llamamos enfisema. Ok. Ok. Aquí yo tengo Por eso no deben fumar. un modelo Deben de cuidar sus pulmón pulmones en ese más sentido. pequeño. Ok. Entonces, mira, aquí lo pueden hacer en casa, de hecho. Entonces, es simplemente una botella, Ok. a la tapa le hice unos orificios, popotes, pulmones. Perfecto. Y Los algo orificios de la tapa con popotes los sellaste con plastilina. para que nada más entre el aire por lo que Maravilloso. sería nuestra tráquea. Ok. Entonces, jalo, empujo. Jalo, Ok, empujo. ok. Vemos cómo Inhalo, se llenan un poco de aire los exhalo. globos y cómo se sale el aire completamente de los globos. Exactamente. Así funcionan los pulmones. Wow. Y esto es baja presión y alta presión. Ok. ¿No? Entonces, es muy sencillo. Muy bien. ¿No? Ahora, ¿cómo le hacemos para escuchar nuestros sentidos? ¿No? Y cómo funciona cada uno de los órganos. Correcto. Entonces, la historia del médico que se le ocurrió cómo escuchar el corazón fue con un tubo, ¿no? Pero pueden hacer en casa un estetoscopio. Ok. Entonces pueden poner esto en su corazón Sí. y en la oreja. Ok. Y lo van a escuchar. Por favor. Y puedes escuchar el de alguien más. Ok. Este tutún. Sí. Ajá. Lo único que necesitamos es juntar el sonido. Muy bien, ok. Este es un estetoscopio sencillo y este es uno. Este es el básico y Este es el básico. el profesional. Este es el profesional, ¿no? Bien. No. Aquí tiene una membrana muy sensible al sonido y ese se manda hacia los oídos. Muy bien, ok. Va. Perfecto. Y importante, todo el cuerpo funciona con impulsos eléctricos. ¿Cómo hago mover el músculo? Ajá. Tu cuerpo genera electricidad y manda un toque Ok. y se contrae o se abre. O sea, la fuerza de mis músculos está representada o hecha acción por la electricidad. Exactamente. Wow, ok. Y para que lo notes, tu cuerpo transmite electricidad. Aquí Ok. yo tengo una bobina Tesla que lo que va a hacer es aumentar la corriente y vamos a ver qué tan inteligente eres. Me gustan estos experimentos. Entonces, ¿tu cuerpo conduce electricidad? Sí. Ok, Entonces, vas a tomar la bobina Tesla con tu mano, ok. yo la voy a prender y voy a poner este foco a ver si se prende.
Entonces decimos, 1, 2. Ah, mira, por algo eres piso. Sí, sí, sí. ¡Oh! Oye, ¿tú sientes algo? No siento nada. Siento acaso, pero no se siente nada. No se siente nada. Claro, no significa que puedes en tu casa agarrar un par de cables y agarrarlos sin problema. ¿Por qué no siento nada ahorita al estar tocando algo que tiene una corriente eléctrica? Porque este voltaje es mucho menor al que viene de la casa. Okay. Y estás conduciendo la electricidad hacia el suelo. Que qué bueno que lo señalaste. Este mismo ejercicio, hacerlo con el conector de la pared de electricidad de mi casa, no es buena idea. No es buena idea. Perfecto. Eso Okay. le llamamos un cortocircuito. Ok. En ese Importante caso, eso. Muy la bien. electricidad se queda en el cuerpo y no circula. Ok. Aquí está circulando sin problema hacia el suelo. Es espectacular lo que el cuerpo humano hace y la forma en la que funciona, Juanjo. Y nos podemos aventar horas. Hablar de células, hablar de cómo funciona el ojo, hablar de el cabello. Es Juanjo, es Mad Science, esto es ¿Qué rayos? Y continuamos, Juanjo, tenemos muchos experimentos que hacer. Nada, muchos Nos vemos, experimentos. gracias. señores. El modelo. Nuestro modelo. Así te ves con rayos X. ¿Qué les parece? Continuamos en ¿Qué rayos? Y como en cada programa te recuerdo que si la información que estás viendo te gusta y quieres conocer más, no estás limitado, por supuesto, a lo que presentamos aquí. Está Internet. Los medios digitales te permiten hoy encontrar información muy específica y muy particular, además en modo de videos, de animaciones, de infografías, que son bloques de datos muy específicos que quieres conocer y que te van a permitir especializar la información en cuestiones del sistema nervioso, del cerebro, de cómo funciona y cuánta sangre corre en nuestro cuerpo. ¿Te gustan los huesos? Puedes ver aplicaciones que te permiten saber cada uno de los huesos qué hace en nuestro cuerpo. Como siempre, si eres menor de edad y vas a utilizar Internet, te recomendamos muchísimo, y más bien, papás que están viendo el programa ahí también sentados con ellos, acompañen a sus hijos, pídele a tu papá que te ayude a entrar a Internet y te ayude a encontrar información. Internet es un medio vastísimo que te permite encontrar prácticamente cualquier tipo de información que te interese, pero como en todo, es importante tener ciertas precauciones. No compartas datos personales con extraños, no compartas tu ubicación en cualquier sitio, y de la información que vayas a recibir, asegúrate de que un adulto te ayude a corroborar que sea el sitio correcto, porque como hay cualquier tipo de información, quieres asegurarte de tener la más válida y veraz. Vamos a continuar en ¿Qué rayos? Y próximamente vas a tener información acompañando cada uno de los reportajes. Son medios digitales, es la modernidad y estamos viendo esto. ¿Qué rayos? Vamos a continuar. Es momento de una de las partes más interesantes del programa, y este es el noticiario científico. Se han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que te permiten conocer tu cuerpo a fondo, músculos, huesos, nervios y todo lo que tenemos aún sin saberlo. Una nueva manera de conocer sobre las cosas que hemos estado platicando en el programa. De hecho es interesantísimo. Estas aplicaciones, muchas hoy son aplicaciones de realidad virtual, entonces te permiten estar viendo junto con el dispositivo un ejemplo en 3D de alguna parte particular del cuerpo con más información detallada. Es bien interesante y lo vamos a estar compartiendo a través del programa. Estas aplicaciones sirven mucho en realidad. Va a estar increíble poder encontrarlo aquí. Pero bueno, es importante también esta otra nota. En el año 2015, el año pasado, se registraron la mayor temperatura en todo el planeta y en toda la historia del planeta. Y esto es, por supuesto, Pau, debido al cambio climático y al calentamiento global. Y no obstante, hay tanta polémica a nivel mundial entre si es o no real, cierto. Claro. La realidad es que estamos viendo ya impactos muy particulares en el medio ambiente, y en la medida en la que los jóvenes y niños no tomen acción y cuiden un poquito más, porque bueno, los adultos no lo están haciendo tanto, por eso necesitamos ahí de su ayuda. Jóvenes y niños, hay que salvar al planeta del calentamiento global. ¡Urge! Claro, de hecho habíamos platicado en el programa pasado de cuidar el agua, ¿recuerdas? Exactamente. Así que eso justamente es una de las cosas que podemos hacer para que esto no suceda. Algo importante, Pau. Sí. Calentamiento global. ¿Dejan luces encendidas cuando están en sus casas? Apáguenlas. ¿Dejan su computadora encendida mientras no van a estar cerca de ella? Apáguenlo. Cerrar Todo el ese agua. calentamiento en realidad genera toda esta parte del cambio climático. Claro, cerrar el agua, no tardarse tanto tiempo bañándose, por Exacto. ejemplo. Científicos de la Universidad de Wake Forest desarrollaron una impresora 3D que puede fabricar tejidos humanos, como cartílago, piel, huesos y mucosas. Uno de los primeros resultados ha sido una oreja. Esto podría ser usado para trasplantes y ayudar a personas que han tenido accidentes o quemaduras. Realmente la tecnología se está desarrollando veloz, a la manera de que una impresora ya puede crear un órgano, ¿no? Sí, o una sí. parte del cuerpo humano. Es increíble lo que la tecnología está haciendo para la medicina. Es espectacular. Y otra cosa interesante,
Evitar la vejez siempre ha sido, en términos científicos, un gran objetivo. ¿Cómo podemos detener el desgaste de distintos órganos del cuerpo que permitirían que viviéramos mucho tiempo más? Bueno, pues médicos en la Clínica Mayo han estado realizando estudios, particularmente en ratones, con el objetivo de retardar el envejecimiento, y hasta ahora han podido alargar la vida de los mismos, de los ratones, entre 17 y 35%. Entonces, increíble. Esto es interesante porque no es solo hoy la medicina, sino cómo podemos a nivel celular retardar el envejecimiento. El proceso de envejecimiento. A ver Así qué que tal. tendremos una gran población de ratones pronto. Exactamente, así que vamos a continuar. Y esto fue el noticiario científico-tecnológico de ¿Qué rayos? Continuamos. Los músculos de los ojos se mueven alrededor de 100.000 veces al día. Si nuestras piernas hicieran el mismo número de movimientos, sería el equivalente a caminar 80 kilómetros. El músculo más potente del cuerpo es el macetero, que está en la mandíbula y es un músculo que usamos para los movimientos de masticación. Le da potencia a nuestra mordida y hacen que nuestras muelas sean más eficientes. Los oídos y la nariz nunca paran de crecer en los humanos. El órgano del amor es el cerebro, y no el corazón, porque al estar enamorados se fabrican sustancias que inducen placer y bienestar al cerebro. Estamos llegando nuevamente a la parte que menos me gusta A mí del programa. tampoco. No me gusta que se acabe, pero te recuerdo que cada semana puedes acompañarnos en ¿Qué rayos?, en donde estaremos aprendiendo juntos sobre temas de ciencia y tecnología de forma amable, fácil, sencilla Y divertida. grata. Por sobre supuesto, todo, muy divertida, importante. pero estoy de acuerdo. Hoy aprendimos muchas cosas sobre el cuerpo humano. De hecho, no sé si se acuerdan que estuvimos aprendiendo que la respiración lo hacemos de manera involuntaria, pero si concientizamos, la podemos controlar. Yo le estuve intentando dar Sí. clases de canto a Pisu para que aprenda a ¡Fígaro! controlar su respiración. Que no va así, va mejor. Pongan su mano en el diafragma, respiramos, una cosa así. Esto fue ¿Qué rayos? ¿Qué rayos?